encontrar otra aproximación porque es una aproximación a través de un plano lineal. ¿Sí? Ya. Pero la clase pasada como diferenciales, ¿no? No. Ya te voy a decir que sí, no. ¿Ya cuánto es x cuadrado más xy menos y cuadrado? Eso no es, ¿no es cierto? Ya lo viste, sí, de paleteado está ahí. En el punto 2 menos 1. Ya, tiene que leer todo ya, así que ya. La aproximación afín. Ese es el problema. Vamos, ¿qué necesito yo para encontrar la aproximación afín? Necesito el valor de la función en el punto y la diferencial en el punto por x menos el x punto. ¿Sí? Entonces, vamos a nuestro problema. ¿Qué necesitamos? Dije yo. Primero necesitamos la f en el punto, o sea, en el 2 menos 1. ¿Cuánto va a ser eso? 4 menos 2 menos 4 menos 2. Segunda, ¿qué cosa necesito? La diferencial. O sea, necesito la derivada de f respecto a x en el punto. Entonces yo la voy a encontrar en xy. ¿Por qué? Porque es un polinomio y la fórmula me va a servir. Si no me sirve la fórmula, tengo que usar la definición. ¿Quedamos en eso? Gracias. ¿Y cuánto va a ser? 2x más y. Y eso es lo que yo tengo que evaluar en 2 menos 1. Y eso me da 4 menos 1, 3. La derivada respecto a y en xy va a ser un x menos 2y. Evaluada en 2 menos 1. Eso me va a dar 2 más 2, 4. Con eso, supuestamente tengo la diferencial. O sea, la f de xy la voy a aproximar por la f en el punto más la diferencial en el punto, ¿no es cierto? Por el punto, perdón, por el xy menos el punto. O sea, la f de xy la voy a aproximar. ¿Cuánto da esto? Menos 2 más la derivada parcial, ¿no es cierto? 3 por x menos 2 más la derivada respecto a y, 4 por y menos 1. Y esa es la aproximación. O sea, siempre caemos en lo mismo en derivada parcial. Lo único que puede ocurrir que la fórmula no me sirva para calcular, para evaluar la derivada parcial. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Aplicar la definición. ¿Sí? Gracias. ¿Puede poner la fórmula? No. Por favor. Es que todo el fin de semana tenía que estar vencido la fórmula. Ahí está. ¿Esa la podemos crear escrita, sí? ¿Ya está acá? Ah. ¿Llegaste chistoso hoy día? ¿Sí o no? Sí. No. No, ¿cómo que no? No. Y todo el 3 temas va, y tengo que tener toda la fórmula, pero ¿cómo? ¿Pero qué toda fórmula? Esa y toda la derivada, la de
topología, la de no. No hay ninguna fórmula, ¿sí? ¿No? Esta no dijo, ¿cierto? Esta para la próxima dijo, o igual esa tuya. Sí. Hasta diferencia. Pero con la forma. ¿Se lleva algo, no? Sí, pero maní. Y ahora también la definición. Su definición. ¿Se ahí está? ¿Esa es la consideración aquí? Hola. Entonces, Yo que antes que existiera la aproximación afín, existía el plano tangente, que son las mismas componentes, ¿se fijan? Lo único que al f de x se le llama z y son las mismas derivadas parciales. Pero en la escritura, no lo voy a preguntar, pero deberían saberlo. Es una reescritura. O sea, si a mí me piden el plano tangente, ojo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar esto mismo y voy a decir z igual a menos 2 más 3 por x menos 2 más 4 por y más 1. Lo mismo. Lo único que en vez de f de x le llamo z, para que quede como una ecuación de un plano. Por eso, si pregunto uno, no voy a preguntar la otra. La que ya podría ser más interesante, pero también es una fórmula, la recta normal o perpendicular a la recta. Y en la misma cuestión, o sea, las mismas componentes, lo único que se escribe de otra forma. ¿Sí? Por si acaso, si alguien lee la clase, no sé, uno nunca sabe. Sorpresa, puede haber referencia. puede alguien que se equivoque y toma un mal libro, no sé, y estudiar otra cosa y justo tomó la clase. Yo las leo fuera del SEO. ¿Ah? Yo leo las clases fuera del SEO. ¿Sí? Sí, porque después no siempre me acuerdo bien de lo que vimos en clase. Claro, sí. Yo por eso muestro las clases. Y además que hay ejercicios resueltos también. Uno verifica. Y ahora vamos a la... regla de la cadena. Esto igual entra. Estamos. Entra. Y esto sí que es interesante. Me imagino que si lo enseña aparte es porque es extremadamente más complejo que lo del año pasado. O sea, el año pasado, o el semestre pasado. ¿Cómo pasa? ¿Cómo que ha pasado? Porque la regla de la cadena de derivación era como simple. Ah, no. Es que, a ver, es el mismo teorema. La regla de cadena es la derivación de una compuesta. Es más, ¿puedo borrar esto, no es cierto? La cadena, ¿Sí o no? ¿por qué? La cadena. ¿Es igual a esto? ¿Entra la regla? ¿Se quito? Que cuando nosotros tenemos f de x igual 3x cuadrado más 5x al cubo, ¿cómo derivábamos eso? Esa era una compuesta y era la regla de la cadena. Nosotros decíamos, la f' de x, derivamos la potencia de todo esto, decíamos 3 veces 3x cuadrado más 5x elevado a 2, pero por la derivada de lo de adentro, por 6x más 5. Eso es la regla de la cadena. Lo que pasa es que ahora tenemos más variables. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando yo tengo
una función f de xy que depende de dos variables, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la posibilidad de derivar respecto a x, derivar respecto a y. Si le pongo una variable más, un z, voy a tener tres opciones. ¿Sí? ¿Vamos? Bien, por ejemplo, la f de xy igual a 3x cuadrado y menos y al cubo. ¿Sí? Si yo derivo esto respecto a x, ¿cuánto me da? 6xy f. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que me da? Esto de las derivadas de orden superior. Me da una nueva función que depende de xy. Y esta función yo la podría derivar respecto a x o derivar respecto a y. ¿Sí? Bien, si yo la derivo respecto a x, la que yo tengo, la voy a derivar respecto a x, eso lo anotamos, la segunda derivada de f respecto a x dos veces. ¿Estamos de acuerdo? En eso no se puede perder la anotación. ¿Sí? O, como es una función, ¿no es cierto? Una nueva función, yo la podría derivar respecto a y. ¿Sí? Y eso, ¿no es cierto?, lo anoto como la segunda derivada de f respecto a y respecto a x. Aquí no hay que olvidarse que en esta anotación se lee de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, y estamos contentos ahí. Pero ¿qué tal si esta f de xy, ¿no es cierto?, es 3x cuadrado y menos y al cubo elevado a 3, o sea, lo mismo ahí. ¿Me siguen? Entonces yo aplico la regla de la cadena lo mismo. ¿Sí? Lo único que, cuando yo la tengo explícita, voy a borrar arriba. ¿Estamos? Pero si arriba cálculo 1, ¿está impresionado, loco? Por eso no la pasé, porque esto lo marcó. Para seguir tener toda la continuidad. Ya. Es que como me queda un pedacito de pizarra, no. Por eso. No puedo ocupar el otro. No, porque no ven. También, ¿Listo? Ya. Hasta ahí, profe, pero. Sí, dijo Rita. La parte de arriba, porque si está abajo no puedo escribir. Yo estaba buscando segundos así. Cagando. Me emocioné. Voy a tratar de nuevo acá la función. No, es que justamente necesito escribirla para poder explicar. Era la f de xy igual, ¿no es cierto? Era, ¿cuánto era? 3x cuadrado y menos y al cubo y x al cubo. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, yo estoy dando un ejemplo con una función simple que yo podría aplicar la regla de la cadena aquí, de la compuesta. ¿Sí? Pero eventualmente si fuese más compleja, entonces yo tengo una opción. ¿Y cuál es? Ponerle nombre a eso. Por ejemplo, una U. Entonces mi función se convierte en una función de U. Y la U, una función de xy. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Pero si le puse un nombre a eso, le llamé U. Entonces ahora la función no depende de x, depende de U. O sea, la f de U va a ser U al cubo. Y U es 3x cuadrado y menos y al cubo. ¿Sí? Entonces, vamos, y esto es fundamental, hacemos un esquema de esto nosotros para poder hacer más fácil. Decimos que la f depende de U y la U depende de x y depende de y. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo
quiero derivar mi función respecto a x, para derivarla respecto a x tengo que pasar a través del u. Y voy a decir, eso es la derivada de f respecto a u, porque primero tengo que derivarla respecto a u y después la u derivarla respecto a x. Aquí como que es mucho atado y no tiene mucho sentido. Ya voy a escribir una función donde sí va a tener sentido. ¿Me siguen? Por eso se llama regla de la cadena, porque voy haciéndolo por pasos. Y la derivada de f respecto a y, entonces yo derivo a, para llegar ahí tengo que pasar por el u. Derivo de u y de u a de i. ¿Sí? Bien. Ahora imagínense, ¿puedo borrar R? Ahora. ¿Pero por qué no te empieza a lo mejor y se llama un ¿Ah? ¿Por qué no le empieza a empezar a lo mejor y sigue un libro acá? Porque hasta ahí vamos a conectar. Para que no se le hagan chico el examen. ¿Y cuánto muestro lo que quiero mostrar? Pero Pero la vamos a votar, ¿no? Cuando muestre, vamos. ¿Qué están poniendo? Uy, se te va a gastar la cara. Se me acaba. Un rollo. Después tienen que mandarlo por el alto ya. Bueno. Sí, estoy mirando por otro lado. Ya por aquí, loco. Ya. Para que no me digan a mostrar. Un poquito. Como dijimos, la diferencial es una aplicación lineal, ¿no es cierto? Y lo que estamos haciendo es derivar. O sea, vamos a encontrar, entre comillas, la diferencial de una función más compuesta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que teníamos? ¿Se acuerdan? El jacobiano, la matriz asociada, ¿sí? Entonces, la matriz asociada, cuando la función quiero derivar dos veces, o depende de muchas variables, ¿por qué? Porque es muy compleja, entonces me sirve el teorema de la regla de la cadena. Y ahí hay un ejemplo. ¿Se fijan? Tengo una función, aquí cambio de nombre. U es una función f, que depende de dos variables. La f de R2, ¿sí? Esta es la primera componente y esa es la segunda. ¿Me siguen? Va de R2 en algo. Aquí no tengo idea porque ni siquiera sé qué es lo que hace la f. O sea, cuando yo digo f de x, ustedes dicen, la función f. Perfecto. ¿Qué es lo que le hace la f a la x? Derivo la función. No sabemos, ¿no es cierto? Si yo digo, eso es x cuadrado más 3, entonces, ¿qué es lo que le hace la f a la x? La f a la x la eleva al cuadrado y a ese resultado le suma 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo, el número lo elevo al cuadrado y a ese resultado le sumo 3. Eso es lo que le hace. ¿Sí? Bien, en particular en esa f que está ahí, ¿qué es lo que le hace a la primera y a la segunda componente? No tengo idea, porque ni siquiera está definida. Las variables son funciones, o sea, es muy compleja esa función. Entonces, ¿cuál es el truco? Ponerle nombre a eso y ponerle nombre a eso. Le llama W y T. ¿Sí? O sea, anotemos la función. La U es una función f que depende de, ¿qué es lo que era?
X partido por Y. Y X cuadrado partido por X cubo más Y cubo. más Y cubo. Eso. Entonces esa función es muy difícil. Entonces a eso le llama W, ¿o no? Sí. Y a eso le llama T. Entonces la U la convierte en una función de WT, una función normal, digamos. Y la W le carga la definición y al T le carga la definición. ¿Sí? Entonces, mi reescritura hace que la U sea la F y la F dependa de W y de T. Y W dependa de X y de Y. Y la T dependa de X y de Y. Entonces, si yo quiero la derivada de U respecto a X, no tengo que mirar eso. Miro esto. Para derivar el U, que es la misma F respecto a X, ¿dónde puedo llegar al X? Ahí y ahí. O sea que tengo que pasar por W, ¿ya? Porque esta F es la misma que la U. ¿Sí? ¿No? Entonces, cuando quiero derivar el U respecto a X, paso por el W y del W llego a la X. Pero también puedo llegar al X como T. paso por el T y del T a dx. Ahora, como son dos opciones, es la suma de ese resultado. Y eso se llama regla de la cadena o regla o derivación de una compuesta uniforme. ¿Sí? Sí. Bien, si a mí me dicen qué es lo que le hace la U a eso y a eso, lo derivo. Y si no derivo esto, no me hago problema. Lo que puedo derivar, lo derivo. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Sí. Profe, ahí usted simplemente sigue el esquema o la Es el opción que esquema. tiene. Y el esquema lo construye en función de simplificar mi notación. ¿Sí? Eso no son letras aleatorias como la sigla. No, hombre, yo le puse así. Antes le ponía Segimundo y le salía muy largo escribiendo. Así que le puse seno. Y todos sabían que C era Segimundo. Claro, son nombres que uno le pone. ¿Sí? Porque uno está acomodando la expresión. Estoy reduciendo mi notación. Estoy haciendo, aunque parezca terrible, estoy simplificando mi notación y mi cálculo. Profe, eso lo puede hacer aunque tenga varias opciones, o sea, varias expresiones. ¿Sí? Si la F le pongo coma, otro más, voy a agregar otro. O podría depender de X, de Y, de Z. Entonces aquí me aparece una Z. No. Sí, Y ahí, claro, ahora, ¿cómo me queda la derivada de U respecto a Y? ¿Cómo calculo? Para llegar ahí paso por el W y el T también. O sea, derivo el U respecto a W y el W lo derivo respecto a Y. Pero como tengo otro camino, se lo agrego más. Derivo el U respecto a T y el T respecto a Y. O sea, se repite, pero como la variable que es la X o la Y. O sea, no que se repita, tengo que seguir la cadena para llegar. ¿Ya? Muy malo lo que voy a decir, pero para que... Pero por favor no lo usen, porque si no ahí yo lo reprobo al tiro. Si uno se fija, uno podría simplificar y me queda el de U a de I y el de U. ¿Se fijan? ¿Ya? Pero es para tener por eso se llama regla de la cadena. De U paso W, de W a I y de W a I. Entonces tengo el de U a de I.
Pero como no es el único camino, tengo que poner todos los caminos que tengo. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Otro poquito. Oye, ¿y si hubieran 3 lucetas? Ya si vamos a hacer el esquema de ahí. Vale, de ahí. No tengo idea. ¿Y dice usted que no aprendamos eso de colocarlo y listo, simplificando la U? Porque no son números. Po. La regla académica exige que tiene que tener esa escritura. En la anotación. Esto no es un número que lo pueda También lo vamos a simplificar. simplificar. No, yo estoy cachando. Si yo simplifico, ¿qué me queda? Deuda de I más deuda de I. O sea, 2 deudas de I. ¿Qué significa eso? ¿Calculé algo? No, si no son números, son operadores. Acuerda que es lo que de f a de x en 0, 0, ¿cómo lo calculamos esa cuestión? Como un límite y una pila de cuestiones, ¿o no? Entonces no es llegar y simplificar, es una notación. Son operadores. ¿Ya? Bien, ¿y yo puedo calcular esto? Sí, lo que pueda calcular lo calculo, lo que no lo dejo expresado. Eso es lo que se acordaron en copiando. Voy a calcular la derivada de U respecto a X. El de U de W, no sé qué es lo que le hace la F o la U a la W, así que lo dejo tal cual. Pero ¿qué es lo que le hace la W a la X? Sí sé, la W a la X le hace eso. ¿Y eso lo puedo derivar respecto a X? Sí, ¿cuánto me da? 1 partido por Y. Ya. Más el de T, sé lo que le hace, perdón, la U, sé lo que le hace a la T. No, o sea, lo dejo igual, de U a de T. Pero sé lo que le hace la T a la X, sí, y le hacen cosas terribles. No puedo derivar. ¿Qué me da? 2xy por x al cubo más y al cubo menos. Falta el pizarra. Todo eso, niño, ustedes completan. Por x al cubo más y al cubo al cuadrado. Ya lo voy a escribir, va a quedar feo, pero. Delante del piso. Levante el telón. Pero, profe, haga un asterisco y arribita los otros. No, yo la escribo como yo quiero. X cuadrado y Yo le ofrecí la solución elegante. por 3x al cuadrado. No, si no era tanto, ahí está. En árabe Yo estoy dando eso respecto a esto. No, espérense, voy a la calle. Y a ustedes calculan la otra. Ya arriba puedo borrar. arriba sí, profe, arriba. Definen de qué es lo que es arriba. El segundo, al más arriba. Arriba es desde una frontera hacia arriba. Po. Desde el esquema. ¿Dónde está el marcador? Desde el esquema. Al Desde el centro. esquema hacia arriba. Ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Más abajito.
¿Y por qué más Un bajito poquito, todavía más? un poquito nada más. Ahí, más, un poquito. Más, hasta ahí. Nada más, así que bien, yo entiendo. Ah, ¿viste? Allá se supone que dice X No sé, pero cuadrado así por mismo Y. lo voy a deducir yo. Esto X cuadrado por Y. Tiene que ser X Por cuadrado X Y. cuadrado. La primera X, sin X, derivada. X cuadrado Y. Sí, Todo la primera eso. sin Ahora derivada. paréntesis. Sin derivada. ¿Ah? Si 3X cuadrado. Sí. Ah, y abajo todo. Si me Esa parte de- preguntan eso es porque no saben derivar. Es la derivada de un cociente, ¿o no? Sí, por eso que me quedé duda, porque... No, está clarito. Está clarito. Y ahora calculamos la otra. La de abajo. Esta la vamos a calcular aquí arriba porque no se me engane. De U a de I. ¿Cuánto va a ser? De U a W, ¿no es cierto? Por W a... Uy, por el W que se me pasó. Ah, ya está. W a de I. ¿Cuánto me va a dar? Eso es. No, menos X partido por Y cuadrado. Ustedes ya saben derivar. Más de U a de T por de T a de I. Ah, sí, sí, sí. Eso va a ser X cuadrado por X cuadrado menos Y al cubo menos X cuadrado Y menos más por 3Y cuadrado dividido por X al cubo más Y al cubo al cuadrado. ¿Sí? Menos. ¿Qué más? ¿Sí? Así, cuando el porciento es negativo, ¿Ah? ahí el signo... Sí, pues negativo. Pero ahí cago yo más. La primera derivada, la segunda sin derivar más, la primera No, menos. Pensé que derivada, era es un negativo. ¿Sí? ¿Cuál es el drama? Que la función no tiene ningún negativo, como si tuviera por ese negativo que después... ¿Cómo que no tiene? Si estoy derivando menos. Ah, era un más y al cubo. Sí, Sí. Ah, yo pensé que era un menos. Ahí. ahí. ¿Sí? Sí. Ya. Es que aquí lo anoté mal, po, que nadie dijo nada. ¿Ven? Ahí está. Sé lo que se siente. Bien, la gracia es que la regla de la cadena me permite verificar o encontrar soluciones de una ecuación diferencial parcial. Por ejemplo, eso. Me dice que si yo multiplico por x la derivada de u respecto a x y por y la derivada de u respecto a y la sumo, me da 0. Y el objetivo de ese problema es demostrar que es verdad. Entonces, lo siento, voy a tener que escribir el de u a de x para que podamos hacer el cuento, ¿sí? Va a ser de u a w, ¿por cuánto era? Por 1 partido por i, más de u a de t, por, esa ensalada, 2xy, por paréntesis, x al cubo más y al cubo, menos menos X cuadrado Y
x cuadrado y Por 3x cuadrado. por 3x cuadrado, rebanado por x al cubo más y al cubo al cuadrado. ¿Sí? Bien, voy a hacer algo que ustedes deberían reescribir. ¿Vamos? La primera la multiplico por x, para no escribir tanto. Porque me dice que la primera, si la multiplico por x, me queda eso al cuadrado. ¿Me siguen? Sí. Y aquí me queda un x al cubo y aquí me queda un x al cubo. ¿O no? ¿Y qué cubo está entre paréntesis? Podría acompañar- No, pues si lo tengo que multiplicar una vez, no. Pues. Ah, bueno. Sí, pues si es una sola x. ¿Sí? Sí. Lo mismo acá. Si multiplico esta por y, me queda un 1. Al multiplicar por y, simplifica un y y simplifica un y. No, me queda un y al cuadrado. Y al cuadrado. Ahí está. Sí. Estaba pensando cómo simplifica aquí. Ah, ya. ¿Listo ahí? ¿Sí? ¿Eso es lo que pedían? Ya. ¿Ya? No me está dando. No está dando cero. Yo creo que está haciendo algo aquí. No, pues que soy pavo, disculpen. Es que tengo el de I. Nadie dijo nada. Me equivoqué de orden. Este era al cuadrado, ¿no es cierto? Revisen por favor. Cuadrado. Cuadrado. Este era un I, este era un I y este era partido por I. ¿Sí? Sí. El de U a de X lo multiplico por X. Ya. Es que las anoté al revés porque copié la de abajo. ¿Sí? Disculpen. ¿Estamos? Esta la multiplico por X. O sea, me queda X partido por Y. ¿Sí? Sí. La multiplico por X. Me queda un X al cuadrado y un X al cubo. ¿Sí? Ahí sí. Y esta la multiplico por Y. Al multiplicarla por Y se simplifica 1. ¿Sí? Sí. Y aquí al multiplicar por Y me queda por un Y y me queda un Y al cuadrado. ¿Sí? Sí. Bien, si ustedes se fijan, si yo sumo esto, este término es exactamente igual a este con signos contrarios. Me da 0. Tengo que probar que eso es 0. Ah, ya. ¿Sí? ¿Y aquí cuánto voy a tener? Voy a tener un I por un X a la quinta. ¿Me siguen? Sí. Más un I a la cuarta. Menos 3x cuadrado y a la cuarta. Sí. En el de abajo voy a tener 2x a la quinta 2x cuadrado. Ah, sí. más 2x cuadrado y a la cuarta. Menos 3x a la quinta y 2x a la quinta y menos 3 me da menos 1. Sí. ¿Sí?
pi a la quinta menos i a la quinta se anulan. 3x cuadrado pi a la cuarta, aquí me equivoqué. Me faltó el x cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Cuando multipliqué eso por eso, me dio un i x a la quinta más un x cuadrado por i a la cuarta. ¿Sí? Menos eso me da menos 2. Más 2 se anulan. Efectivamente me da 0. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer la suma. O sea, lo más sano es hacer la multiplicación, hacer la distribución y después comparar los términos. ¿Sí? Profe, pero lo que usted hizo ahí, que multiplicó por y por i, ¿qué se tiene que hacer? Es parte Pero es que de... mira el problema. ¿Qué es lo que dice? No, sí. No, es que mira el problema. Dice, demuestre que si u es eso, entonces se cumple eso. Entonces yo calculé las derivadas y después las multipliqué por x y por y y las sumé. Y mostré que me daba 0. Y esto es fácil. ¿Sí? Si se muestra que efectivamente hace. Dime. Si en el certamen pide eso mismo, pero con otra función. Usted va a pedir que separemos así, ya una vez que esté derivado, ¿cierto? Después Bueno, tiene que sumar los términos semejantes, o sea, desarrollar y ver. Yo lo hice para borrarme la pizarra que es muy chica. Claro. Ya. Vale, profe. Gracias. Por eso lo hice ahí. O sea, de por sí, a ver si sale otro más aquí que sea más corto, qué sé yo. Ahí está calculado, ¿se fijan? Esto es lo que uno debería hacer. Encuentra la derivada, hace las multiplicaciones, suma términos semejantes y demuestra que valen 0. Que tengo los mismos términos en la primera que en la segunda con signos cambiados. Claro. Porque cuando lo sumo me da 0. Pero ojo, básicamente, ¿qué es lo que pide esto? Aparte de entender el diagrama, ¿no es cierto?, para hacer las derivadas, saber derivar, y al final siempre es saber derivar. ¿Y por qué? Porque podemos tener 2, 3, 10 variables, pero siempre derivamos respecto a una. ¿Sí? Siempre usamos la derivada parcial. Y eso es lo que nos puede enredar, nada más. Aquí hay otro. ¿Podemos borrar eso si no escribe nada? No dice por borrar. Eso es para que usted haga las cuentas. Nada de... Ya, ¿qué es lo que dice? La F... Z es igual a una F de X más AT más una G de X menos AT. Entonces fíjense, aquí tengo involucrado una F y una G. ¿Me siguen? Que ni siquiera sé lo que hace. ¿Qué es la parte compleja? Lo que siempre voy a buscar, tratar de ponerle nombre para simplificar los argumentos. O sea, eso y eso. Ahora, ¿qué nombre les pongo? Yo lo elijo, que no sea lo que ya están nomás. Entonces, si hago que U es igual a X más AT y B igual a X menos AT, entonces la Z va a ser una función de U
más una función g de b. ¿Se fijan? O sea, simplifiqué la notación. ¿Cuál es el esquema? Ya. Aquí la z no es igual a f y no es igual a g, porque z es f más g. O sea, el z depende de f Y de G. y de g. Pero la f depende de u y la g depende de b. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué me piden? La segunda derivada. Ahí sí que quiero. La derivada de z respecto a t. Ah, ya. ¿Y qué? ¿A qué le llamó t aquí? Ah, a t. A t. Sí, es que me faltó. La u depende de x de t y la b depende de x de t. Eso me faltó. ¿Sí? De z a de t. ¿Cómo llego hasta t? Tiene que pasar por uno. De derivarlo. F. F, U y T. Tengo que pasar por u, por f, por b y por g. Sí. O sea, debo derivar el g, perdón, el f, vamos en orden, el f respecto a u El U y el u respecto a T. respecto a t. ¿Sí? Ah, ¿no era X? Estamos con X, pero. Estamos con la arriba. No, que yo anoté esta. Ah, ya. Anoté esta. Lo que está para avisarlo. ¿Sí? Anoté esta. ¿Por dónde más puedo pasar? ¿Por Por qué? ejemplo. La g, y cuando paso por g, paso por b. ¿Se fijan? ¿Por B? Y de b llego hasta t. Ya. ¿Sí? Sí. Bien, vamos calculando al tiro. ¿Sé lo que le hace la f a la u? No, pero fíjense una cosa. Esto, en particular, cuando yo tengo una función que depende de una sola variable, ¿cómo le poníamos a la derivada? Cuando teníamos que la f era una función de x, ¿cómo llamábamos a la derivada? F' de x. O sea, eso yo podría hacer f' de u porque depende de una sola variable, una función común y corriente real. ¿Así? Ahora, si ustedes quieren, la anotan así. Pero es más cómodo anotarla así si uno se da cuenta. No es drama que la anoten así, no va. ¿Sí? Pero uno es más fácil así anotarla. ¿Sí? Por de u a de t. De u a de t, ¿cuánto me da? Gracias. T. No, la X más sí, digo con respecto a T. Ah, pues. ¿Por A? No, pues se está derivando respecto a t. La derivada de u respecto a t, ¿cuánto me da? Ah, Ah, pues. Ah. Más la g, la g también depende de una variable. Yo la puedo dejar así, pero si me doy cuenta que es de una variable, la anoto así. ¿Sí? Y de b a de t, ahora sí, de b a de t, ¿cuánto me da? No, la X Menos más A, menos a. Se está restando. ¿Sí? Vamos, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que me piden? La segunda derivada. ¿Qué es lo que es la segunda derivada? Volver a derivar. ¿Y qué es lo que voy a volver a derivar? Esto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a derivar? Esto.
¿Qué es lo que hace? La segunda derivada de esto. La segunda derivada de eso. ¿Sí? Aquí vamos a tener que tener cuidado. Ya. ¿Entendieron el esquema de que Z depende de F y de G? Sí. Y la F depende de U, la G depende de B y ambas dependen de X y de T. ¿Sí? Sí. ¿Qué se supone cuando yo tomo una función y la derivo respecto a una de las variables? ¿Qué es lo que me da como resultado? Una nueva función. ¿Me siguen? Sí. Que depende de todas las variables anteriores. ¿Me explico? No quiero que se me pierda. Si tengo f de xy igual a 3x cuadrado más y al cuadrado, si yo derivo esto respecto a x, ¿qué es lo que me da? 6x, eso. Me vuelve a dar una función que depende de x, en particular en esta no, pero si yo le pongo un x al cubo, me queda 6x más 3y cuadrado x cuadrado. ¿Se fijan? Sí. O sea, sigue una función que depende de x y de y. ¿Sí? Bien, cuando yo derivo esto, me da eso, pero esto es una nueva función que depende de f, de g, de u, de b y de x y de t, eventualmente, ¿o no? Sí. Entonces, cuando yo quiero derivar esto, lo que voy a hacer es derivar respecto a t esta función. ¿Sí? Sí. Bien, es esta función. Para derivarla respecto a t, ¿por dónde tengo que pasar? Por f, por g, por u, por b, para llegar hasta el t otra vez. O sea, esta función tengo que derivarla respecto a f. ¿Sí? O sea, esto va a ser la derivada respecto a f. Por la derivada de f respecto a u, por de u a de t. Tengo que hacer la regla de la cadena de nuevo. ¿Me van siguiendo o no? No mucho. Bien colocado, profe. No. No sé por qué colocó el signo de derivada más solitario. Para poder explicar. Y que estoy aplicando la regla en la cadena. Voy a derivar, a ver, cuando yo derivé el z respecto a t, salté al f al tiro. ¿La segunda? Sí, no sé. ¿Con donde puso un No le metí nada. Escuchen. Si quieres anoto al tiro la cuestión. No. Cuando yo derive el z respecto a t, debería haber anotado el de z a de f, por de f a de u, por de u a de t. Sí. ¿Sí? Pero el de z a de f, si tengo una sola f, ¿cuánto es el de z a de f? Bien, ¿cuánto es la derivada respecto a x? 1. Entonces eso es 1. Entonces esto es 1, menos alto también. Lo que pasa es que aquí nadie me preguntó. Es que tienen que entender la derivada, el concepto de la derivada. Cuando yo quiero derivar el z respecto a t, tengo que pasar por el f. En rigor, el de z de t, tengo que pasar por el f. Derivo el z respecto a f, por el de f respecto a u, por el de u respecto a t. Eso debería ser. Pero eso de z de f, si tengo una f, es como tener el z de x. ¿Cuánto es la derivada respecto a x eso? 1. Esto vale 1.
lo omite. ¿Sí? Entonces esto yo debería omitirlo y debería ser de f a de u por de u a de t. ¿Sí? Pero ¿qué cosa estoy derivando? No estoy derivando el f. Estoy derivando la función esta. ¿Sí? ¿Ya? Vamos entonces. Voy a derivar esto respecto a f, esto respecto a t, etcétera, respecto a u, perdón, y respecto a b. O sea, va a ser la segunda derivada de f respecto a u. Eso. A ver, lo escribo de nuevo. Quiero derivar respecto a t. Tengo que pasar por u, el de z a de t. ¿Sí? ¿Ya? Tengo que pasar por u. De arriba va de u. Va a la T arriba. De T a U. Y de T a U. No. No, arriba De va u. f. Espérense, ya, por tantos símbolos me enredé, disculpen, deje enfocarme. Profe, disculpe, se hace de nuevo la segunda derivada. De nuevo. Cosa de No se trata de que nos quede a nosotros, porque este repetido tanto que ya trato de anotar de una manera más natural. Es eso. ¿Sí? Me puedo enredar, me puedo equivocar tratando de explicarle. ¿Sí? Tengo esta función, tengo que pasar por f. Espérense. Tranquilo. Quiero derivar respecto a t esta cosa. Para llegar a t tengo que pasar por df al de z de t más por df a du por du a dt. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y además, como quiero llegar a t, también puedo pasar por g. De g a de z de t por de g a de b por de b a de t. Ahí está. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Bien. De z de f vale 1 lo que decía yo, porque sigue dependiendo de f y es 1. Y de z a de t respecto a g sigue valiendo 1. Entonces me queda de f a de u, de f a de u. O sea, voy a derivar esto otra vez. ¿Sí? O sea, si yo derivo esto respecto a t otra vez, voy a tener la segunda derivada respecto a u. Por a menos la segunda derivada respecto a b por a. ¿Me van siguiendo o no? Pero ahí aplicar la segunda derivada ya sería 1.
No, es que esta es una función que depende de f, de g, de u y de t. La f, cuando yo la derivo respecto a u, sigue siendo una función que depende de u. Y la u sigue siendo de x y de t. ¿O no? Vamos, si yo tengo f de u igual a u al cuadrado y el u igual a x al cubo, si yo derivo el f respecto a u, ¿qué es lo que me da? 2u, sigue dependiendo de u. Y si derivo el u respecto a x, ¿qué es lo que me da? 3 sigue dependiendo de x, entonces la compuesta sigue dependiendo. Por eso anoto el z, el de z de t, lo anoto aquí porque sigue siendo del mismo esquema. Tengo que pasar por todas las variables otra vez. ¿Me entienden? ¿Sí? Ahora, lo que me puedo ahorrar es que cuando ya tengo algunas cosas calculadas, las puedo volver a calcular aquí. ¿Sí? Y la verdad que el ejemplo no es muy cómodo porque es de una variable, como que se pierde uno. ¿Sí? Si ustedes derivan esto respecto a t, esto uno no puede decir que es cero, porque es una función que depende de u y el u depende de t. ¿Se fijan? Tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Qué es esto? Vuelvo a derivar respecto a u. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a dar? La segunda derivada de u por la derivada de u respecto a t, y la derivada de u respecto a t me va a dar a. Por ese a me va a dar al cuadrado. Menos, si derivo la segunda derivada de g, me va a dar la segunda derivada, ¿sí? Por la derivada de b. La de b respecto a t me da menos a. Con ese menos me va a dar más a al cuadrado. ¿Sí? Sí. Mucha letra. Ah, Mucha letra. es que ese es el problema, pero es que les cuesta derivar. Entonces es difícil explicar por qué da eso. Porque es la derivada nomás. ¿Sí? Es que si usted va haciendo el esquema, uno se puede ubicar bien. Porque usted dijo que va como en diagonal, ¿cierto? O sea, bueno, de por sí, eventualmente una podría aprender de X, de T y de Z, y la otra de X y de T nomás. Pero yo asumo que todas dependen de todas las variables. Lo que pasa cuando llegue a Z me va a dar 0 una de ellas, si no aparece. ¿Sí? Por eso tengo que dibujar el esquema, pero bien. Y falta la otra mitad. Claro, porque falta ahora. Claro, lo que pasa es que la otra, cuando yo derivo respecto a X, me va a dar 1. Y me va a dar 1. No me va a aparecer un A. Por eso se multiplica por A cuadrado, para poder igualarla con esto. Cuando yo aquí abajo, a ver. La derivada de z respecto a x, ¿cuánto va a ser? Va a ser la derivada de z respecto a f, ¿sí? Por de f a de u. Por de u a de x, ¿cuánto de u a x? 1. ¿No? Pues respecto a x, 1. Más la derivada de g respecto a u, perdón, a b, por de b a de x, que me da 1.
O sea, en realidad, ¿qué es lo que dijimos? Esta era f' de u más g' de b. Y si yo lo vuelvo a derivar, ¿qué es lo que me va a dar? La segunda derivada de u por du a de x, que es 1, más la segunda derivada de g a de b por de b a de x, que me da 1, me da eso. Que es exactamente igual a esto. Lo único que este está multiplicado por a al cuadrado. Si esta la multiplico por a al cuadrado, me da esa. No, son iguales. Ahí piden mostrar que son iguales. ¿Sí? Ustedes ven, esto es a al cuadrado por la segunda derivada de u más la segunda derivada de g, que es esto. ¿Sí? Ahí veamos si hay algún... Es que ese, insisto, como queda dependiendo de una variable, como que podría enredar un poco. ¿Sí? No, esa ni la pienso. ¿Puedo borrar? ¿Queda ahí? Y le sigue puro y ¿estamos en la hora? Ya voy a hacer uno que sea más simple, ¿sí? Por lo menos lo voy acá planteado para que lo podamos hacer mañana. ¿Ya? Perfectamente para esta materia de conversación. ¿Sí? Tenemos que empezar a derivar de nuevo. ¿Le sacaron una foto? Tenemos que nuevamente estudiar todas las derivadas para ir a hacer esta cosa. Según yo, nos conviene crear una unir de minutos. Porque según yo, dejarlo para el segundo implica necesariamente que tenemos que nuevamente estudiar derivadas, porque esto no hemos estado recordando todo para recordar esto. Creo que podría ser dispararnos en el pie. Ya, esa vamos a hacer con polinomios para que no nos compliquemos con la derivada de cociente por ahora. A ese le llamamos u y a ese le llamamos b. Y vamos a calcular la segunda derivada de z respecto a u dos veces, por ejemplo, la derivada doble, para que entiendan cómo es el esquema. ¿Sí? Mañana me la dicen. Esa es tarea, ¿cierto? Ojalá la pudieran, pero mañana me la mañana me la recuerden y la calculamos. Sí, podemos calcular la derivada mixta para que vean que si yo derivo, sigue dependiendo de u y de b. ¿Sí? Ahí va a desaparecer una variable en uno, me va a dar 0, no importa. Pero yo tengo que asumir que sigue dependiendo de
Ya.